La paga del pecado es muerte. Ya lo hemos visto, la paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. Alguien puede decir, a mí qué me interesa esa muerte espiritual. No, pero estamos hablando de hijos e hijas de Dios. La muerte espiritual para nosotros es verdaderamente terrible. La paga del pecado es muerte. En las Escrituras la muerte, hermanos, incluye la idea de separación, como la muerte física también es la separación del cuerpo y el espíritu. Dice en Santiago, en el capítulo 2 y el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que el resultado del pecado es muerte espiritual, o sea, separación de Dios, hermano. Esa es la muerte espiritual, estar separado de Dios. Un cristiano, una cristiana que un día obedeció, que perseveró en el camino del Señor, pero que en determinado momento se desvió y volvió a las cosas de este mundo, a la práctica del pecado. Él tiene como resultado, o ella tiene como resultado del pecado, esa muerte espiritual, o sea, la separación de Dios. Yo no lo separo, nadie de ustedes lo separa Dios. Él se separa. ¿Por qué? Precisamente por la práctica del pecado. Tal separación, hermanos, es real. Tal separación existe en esta vida e incluso en la vida venidera. Miren lo que dice en Apocalipsis, en el capítulo 21 y el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que así es el problema del pecado. Entendemos que realmente esto es un problema serio. Si usted realmente ama su vida, sobre todo ama su vida en el ámbito y en la condición puramente espiritual, usted tiene que entender que el problema del pecado es realmente un problema serio. ¿Cómo hace el Evangelio de Cristo, hermanos, para dirigirse a este problema? Bueno, tenga presente que el Evangelio de nuestro Señor consiste en tres cosas muy importantes. ¿Cuáles son esas tres cosas muy importantes? Primero, hechos para creer. Tenemos que creer los hechos que nos presenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, mandamientos para obedecer. Tenemos que obedecer los mandamientos que nos presenta el Evangelio de Cristo Jesús. Y tercero, promesas para recibir. Entonces, hermanos, los hechos para creer son consistentes. Miren, la esencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está en este hecho tan irrefutable, tan innegable. Vámonos a 1 Corintios capítulo 15 y los versículos 1 al 4. Miren lo que dice ahí. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, noten, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, los hechos para creer son consistentes
donde se revelan cosas que Dios ha hecho en Cristo Jesús. La porción que el apóstol Pablo nos presenta de 1 Corintios capítulo 1, capítulo 15, versos 1 al 4, hermanos, son hechos consistentes, aplicados nada menos que a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el poder del Evangelio. Estas cosas que Dios ha hecho son las que hacen posible los mandamientos y promesas del Evangelio para dirigirse realmente al problema del pecado. Entonces, hermanos, para contemplar lo que decimos, vamos ahora a entrar a otro aspecto. Vamos a considerar, fíjense bien, hemos estado tratando en primer lugar el problema del pecado, y ya he descrito todas esas condiciones acerca del problema del pecado. Pero ahora vamos a contemplar lo que decimos. Consideremos cómo se dirige el Evangelio al problema del pecado. Fíjense bien, cómo se dirige el Evangelio al problema del pecado. Primero, hermanos, son los mandamientos del Evangelio. El Evangelio tiene mandamientos, mandamientos que obedecer, mandamientos que no los podemos hacer a un lado, mandamientos en los cuales nosotros no podemos inventarnos lo que nosotros querramos en relación a lo que Dios nos enseña y nos expresa. Por ejemplo, en primer lugar, hermanos, está el mandamiento de creer en Cristo dirigido al amor del pecado. El mandamiento de creer en Cristo dirigido al amor del pecado, que ya lo hemos expresado. Que sea necesario creer es evidente, hermano. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, cuando una persona realmente cree en Cristo y en los hechos que el Evangelio dice sobre él, vendrán a despreciar el pecado por lo que le costó a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Tendrán la actitud expresada por el salmista. Miren lo que dice el Salmo. Vamos al Salmo 119. Ahí esto es realmente muy edificante, hermanos. En el Salmo 119, verso 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Miren qué hermoso, hermoso. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo el camino de mentira. El punto es que la verdadera fe nos ayudará, hermanos, a eliminar el amor al pecado. La verdadera fe nos va a ayudar siempre a eliminar ese amor al pecado. Luego tenemos en segundo lugar, estoy hablando de cómo se dirige el Evangelio al problema del pecado. Primeramente dicho, el mandamiento de creer en Cristo dirigido al amor del pecado. Y en segundo lugar, el mandamiento de arrepentirnos. El mandamiento de arrepentirnos de nuestros pecados dirigido a la práctica del pecado. El Evangelio llama a la humanidad al arrepentimiento. La humanidad no puede decir, mire, es que fíjese que yo no sabía esto, fíjese que yo creía que esto no era para mí. La humanidad no puede decir esto. La humanidad, cuando venga el Señor, no podrá enrostrarle, Señor, a nosotros no nos fue declarado esto. Miren lo que dice en Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Noten, todos los hombres en todo lugar, todos los seres humanos, en todo lugar, en toda nación, en el África, en el Asia, en América, en Oceanía, en Australia. Dice, ¿por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¡Qué hermoso! Ahí estriba el poder de este evangelio de arrepentimiento. Cuando una persona, hermanos, se arrepiente de verdad, porque el arrepentimiento es una decisión mental que lleva a un cambio de acción, que lleva a un cambio de mente, que lleva a un cambio del corazón. Cuando una persona se arrepiente de verdad, dejará de vivir una vida consagrada a la práctica del pecado, hermanos. Va a dejar de vivir esa vida consagrada a la práctica del pecado. Va a dejar de rendir ese culto al pecado, porque al ser humano, como lo hemos ya delineado, en una forma bien metódica, conforme a la palabra de Dios, le agrada la práctica del pecado. Entonces, hermanos, pero ¿qué más tenemos aparte del mandamiento de creer en Cristo? ¿Qué más tenemos aparte del mandamiento de arrepentirnos de nuestros pecados? Fíjense que estoy dando este mensaje no necesariamente para ustedes que ya lo han obedecido y decir, bueno, si nosotros ya sabemos eso y lo hemos hecho. No, lo estoy viendo y dando, hermanos, desde el punto de vista de la esencia de lo que hemos hecho. Lo estoy viendo desde el punto de vista de lo que hemos realizado para cimentar más nuestra fe, para realmente estar más convencidos de lo que hemos hecho. Y en tercer lugar, pues tenemos el mandamiento de ser bautizados en Cristo, dirigido precisamente al estado del pecado. Usted recuerda, hermano y hermana, que fuera de Cristo nuestro estado es muertos en pecados. Ese es nuestro estado estando fuera de Cristo. Ese era nuestro estado. Estábamos muertos en pecados. Notamos que el Evangelio incluye el llamado a ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces, cuando somos bautizados, ¿qué es lo que sucede? Nuestro estado cambia, hermanos. Nuestro estado cambia. Y es a ese estado que ha cambiado al cual debemos de hacer mérito. ¿Qué clase de mérito? Mérito espiritual, hermano. Mérito de acción. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y el versículo 27. Gálatas capítulo 3 y el versículo 27. Usted lo ha leído también este texto en muchas ocasiones, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, hermanos, en Cristo estamos ahora muertos al pecado, ya no muertos en el pecado. Fíjense bien que es una gran diferencia. Estamos en Cristo muertos al pecado, ya no muertos en pecado, es dentro de. Y nosotros ya no tenemos ese estado dentro del pecado. Estamos muertos al pecado. Y ahora, para las promesas del Evangelio, hermanos, quiero decir pues que la